El primer papa de la Iglesia Católica fue San Pedro, también conocido como Simón Pedro, uno de los 12 apóstoles de Jesucristo y figura central en los orígenes del cristianismo. Su vida, según los evangelios y la tradición cristiana, estuvo marcada por su liderazgo en la difusión del mensaje de Cristo y su papel fundamental en la fundación de la Iglesia primitiva. A continuación, se presenta una biografía detallada. Nombre original: Simón Barjona, Simón, hijo de Jonás. Nombre dado por Jesús: Pedro, del griego Petros, que significa piedra o roca. Lugar de nacimiento: Betsaida, un pueblo pesquero ubicado a orillas del mar de Galilea, en la actual Israel. Profesión: pescador, al igual que su hermano Andrés, quien también se convirtió en discípulo de Jesús. Llamado por Jesús. Según los evangelios, Pedro fue llamado por Jesús mientras se encontraba pescando en el mar de Galilea junto con su hermano Andrés. Jesús les dijo: «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». Mateo 4:19. Desde ese momento, Pedro dejó todo atrás y se convirtió en uno de los discípulos más cercanos a Jesús. El líder de los apóstoles, Pedro, destacó rápidamente de los discípulos de Jesús. Fue testigo de numerosos milagros y participó en eventos fundamentales del ministerio de Cristo, como la Transfiguración, Mateo 17:1-9, y la Última Cena. Jesús, consciente del liderazgo de Pedro, pronunció unas palabras que definirían su papel en la futura iglesia. «Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella». Mateo 16:18. Esta declaración se considera el fundamento del papado, al designar a Pedro como la roca sobre la cual se construiría la iglesia. Negación de Jesús y redención. En la noche de la Última Cena, Jesús anunció que Pedro lo negaría 3 veces antes de que el gallo cantara. Tal como fue predicho, Pedro negó conocer a Jesús en 3 ocasiones durante la noche de su arresto. Al darse cuenta de su error, lloró amargamente y se arrepintió profundamente. Lucas 22, 54-62. Tras la resurrección de Jesús, Pedro fue perdonado y reafirmado por Cristo, quien le encomendó: «Apacienta mis ovejas». Juan 21:15-17. Con esto Jesús confirmaba la misión de Pedro como líder de su iglesia. Pedro después de la ascensión. Luego de la ascensión de Jesús, Pedro asumió el liderazgo de la naciente iglesia en Jerusalén. Presidió el grupo de apóstoles, predicó en público, realizó milagros y fue el principal impulsor de la evangelización entre judíos y gentiles. Pedro también tuvo un papel destacado en el Concilio de Jerusalén, alrededor del año 49 de Cristo, donde se debatió si los gentiles, no judíos, debían seguir la ley mosaica para convertirse al cristianismo. Pedro defendió la posición de abrir la fe a todos, sin necesidad de imponer la ley judía. Viaje a Roma. El primer papa de la Iglesia Católica fue San Pedro, también conocido como Simón Pedro, uno de los 12 apóstoles de Jesucristo y figura central en los orígenes del cristianismo. Su vida, según los evangelios y la tradición cristiana, estuvo marcada por su liderazgo en la difusión del mensaje de Cristo y su papel fundamental en la fundación de la Iglesia primitiva. A continuación, se presenta una biografía detallada. Nombre original: Simón Barjona, Simón, hijo de Jonás. Nombre dado por Jesús: Pedro, del griego Petros, que significa piedra o roca. Lugar de nacimiento: Betsaida, un pueblo pesquero ubicado a orillas del mar de Galilea, en la actual Israel. Profesión: pescador, al igual que su hermano Andrés, quien también se convirtió en discípulo de Jesús.
llamado por Jesús. Según los evangelios, Pedro fue llamado por Jesús mientras se encontraba pescando en el mar de Galilea junto con su hermano Andrés. Jesús les dijo: «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». Mateo 4:19. Desde ese momento, Pedro dejó todo atrás y se convirtió en uno de los discípulos más cercanos a Jesús. El líder de los apóstoles, Pedro, destacó rápidamente de los discípulos de Jesús. Fue testigo de numerosos milagros y participó en eventos fundamentales del ministerio de Cristo, como la Transfiguración, Mateo 17:1-9, y la Última Cena. Jesús, consciente del liderazgo de Pedro, pronunció unas palabras que definirían su papel en la futura iglesia. «Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella». Mateo 16:18. Esta declaración se considera el fundamento del papado, al designar a Pedro como la roca sobre la cual se construiría la iglesia. Negación de Jesús y redención. En la noche de la Última Cena, Jesús anunció que Pedro lo negaría 3 veces antes de que el gallo cantara. Tal como fue predicho, Pedro negó conocer a Jesús en 3 ocasiones durante la noche de su arresto. Al darse cuenta de su error, lloró amargamente y se arrepintió profundamente. Lucas 22, 54-62. Tras la resurrección de Jesús, Pedro fue perdonado y reafirmado por Cristo, quien le encomendó: «Apacienta mis ovejas». Juan 21:15-17. Con esto Jesús confirmaba la misión de Pedro como líder de su iglesia. Pedro después de la ascensión. Luego de la ascensión de Jesús, Pedro asumió el liderazgo de la naciente iglesia en Jerusalén. Presidió el grupo de apóstoles, predicó en público, realizó milagros y fue el principal impulsor de la evangelización entre judíos y gentiles. Pedro también tuvo un papel destacado en el Concilio de Jerusalén, alrededor del año 49 de Cristo, donde se debatió si los gentiles, no judíos, debían seguir la ley mosaica para convertirse al cristianismo. Pedro defendió la posición de abrir la fe a todos, sin necesidad de imponer la ley judía, viaje a Roma y martirio. La tradición sostiene que Pedro viajó a Roma, considerada el centro del Imperio Romano, para predicar el Evangelio. Allí consolidó la comunidad cristiana romana, enfrentando persecuciones por parte de las autoridades imperiales. Durante el reinado del emperador Nerón, 54 a 68 después de Cristo, Pedro fue arrestado y condenado a muerte por crucifixión. Según la tradición, Pedro pidió ser crucificado boca abajo, argumentando que no era digno de morir de la misma forma que Jesús. Pedro murió alrededor del año 64 después de Cristo en el circo de Nerón y fue enterrado en la colina del Vaticano, donde posteriormente se construiría la Basílica de San Pedro, el centro espiritual del cristianismo católico. Legado y papado, Pedro es considerado el primer papa de la Iglesia Católica, siendo el principal referente en la continuidad apostólica. Su liderazgo y testimonio inspiraron la estructura jerárquica de la Iglesia, donde el obispo de Roma, el Papa, es reconocido como el sucesor de San Pedro. La festividad de San Pedro se celebra el 29 de junio, conjuntamente con la de San Pablo. Símbolos de San Pedro: las llaves del reino de los cielos, basadas en las palabras de Jesús, Mateo 16:19, representan el poder espiritual conferido a Pedro. La cruz invertida recuerda su martirio, ya que pidió ser crucificado al revés. El gallo, en referencia a su triple negación antes de la crucifixión de Jesús.
Importancia en la Iglesia Católica. San Pedro es considerado la piedra fundamental de la Iglesia Católica. Los papas, como sus sucesores, heredan simbólicamente las llaves del reino de los cielos. La figura de Pedro refleja la humanidad, la debilidad, el arrepentimiento y, finalmente, la redención. Su tumba, ubicada bajo el altar mayor de la Basílica de San Pedro en el Vaticano, es un símbolo del liderazgo espiritual que continúa guiando a millones de católicos en todo el mundo. Frase célebre de Jesús a Pedro: Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mateo 16:18. Esta frase resume la misión de Pedro como fundamento de la iglesia y el primer pontífice, cuyo legado perdura hasta nuestros días.